buenas noches a todos. Padre, muy buenas noches. En medio de tanto dolor, qué alegría tenerlo en su casa. ¿Cómo ha estado, padre? Gabriel, Juan Camilo, muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Respondiendo a tu pregunta, acongojados por esta noticia del fallecimiento de Miguel Uribe. Sí, muy triste, muy doloroso. Rami, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Creo que es igual con sentimientos encontrados porque efectivamente hoy es un día difícil para nuestro país. Creo que hemos dado un paso más hacia el fondo, pero también con la esperanza de este programa. Creo que tener hoy nuevamente al padre y la conversación que vamos a tener, ojalá nos dé luces y nos llene de alegría y de esperanza, porque yo sí creo que aún en los momentos más difíciles, todavía los que creemos en Dios podemos ver las cosas de una manera diferente. Muy bien. Sí, hoy lloramos la muerte de Miguel Uribe. Hace 8 días estábamos en este mismo canal analizando el fallo injusto a Álvaro Uribe y el asesinato hoy y lo que está pasando con Álvaro Uribe en general. Yo creo que es un espejo de la Colombia que en el fondo hemos permitido. Y yo pienso que este programa de hoy es para que no nos quedemos en lo superficial, porque si bien es cierto, uno le gusta echarle la culpa y solo a la izquierda, que tiene uno muchos argumentos para hacerlo, porque la izquierda con su discurso hipócrita ha debilitado el orden y ha permitido que la criminalidad crezca. Pero esa izquierda no habría prosperado, pienso yo, si no existiera como una masa de ciudadanos dispuestos a creerle a cambio de promesas vacías. Y yo pienso además que esto no es un problema meramente político. Yo creo que estamos viviendo una crisis existencial, una crisis de valores, una crisis sobre todo de abandono de lo más importante de la vida, que es el centro del cual debe girar todo, que es Dios. Y este tipo de crisis creo también que no se solucionan con más ideología, tampoco se va a solucionar con más violencia, ni siquiera con una supuesta unión política de la derecha, que es lo que está sonando mucho, además de una derecha que cree y que confía que esa izquierda que hoy está infestada en las instituciones colombianas va a jugar limpiamente en las elecciones. A mí no me sorprendería que jueguen sucio como lo trataron de hacer acá en Estados Unidos. Esta crisis, lo hemos dicho acá en este canal una y otra vez, sobre todo en los últimos episodios, solo se soluciona con una profunda conversión del corazón de los colombianos, un arrepentimiento sincero a Dios, porque lo abandonamos. Y solo así creo yo que se solucionan estos problemas por los cuales estamos pasando. Entonces el programa de hoy no tiene que ser, claro, tiene que ser un programa de descripción del dolor que estamos viviendo, pero también tiene que ser un programa de esperanza, de solución, de ver qué camino tomamos. Padre, le cedo la palabra para que nos introduzca, para que nos cuente usted cómo está viendo todo esto. Yo, en medio de tanta dificultad, veo esta situación con ojos de esperanza. A mí me duele mucho como muchos colombianos ante la situación que estamos viviendo a nivel político, a nivel eh, religioso también y a nivel de orden público, muchas personas están perdiendo la esperanza. Y pues una solución a lo que estamos viviendo en este momento. Y me parece, Gabriel, que tú lo has dicho, ¿no? Yo pienso que todo esto es una oportunidad que Dios le está dando a este país para que volvamos a mirar a Dios. Yo en el corazón siento que lo que ha pasado con Miguel Uribe ha sido no solamente un llamado de atención, sino una oportunidad que Dios nos ha dado para que podamos volver los ojos a Él. Yo esta mañana me estaba preguntando si Miguel Uribe o si Miguel Uribe no le hubieran hecho el atentado, ¿en dónde estaríamos en este momento? Seguro que no estaríamos aquí sentados, ¿verdad? Pero yo siento en mi corazón que Miguel Uribe es como ese eslabón que Dios ha permitido para que los colombianos nos demos cuenta que estamos mal, ¿no? Claro, el atentar a una persona, eh, pues es algo gravísimo, más a un precandidato, porque me parece a mí que atentar contra Miguel Uribe ha sido como atentar contra la democracia, ¿no? No es lo mismo que atenten contra Pepito Pérez, que no es nadie. Todas las vidas valen, todas las personas son dignos ante los ojos de Dios.
pero no es lo mismo Pepito Pérez que Miguel Uribe, porque Miguel Uribe representa la institucionalidad, Miguel Uribe representa la democracia. Y atentar contra esta persona es atentar contra la libertad de expresión y contra la democracia. Y siento que esto nos ha abierto los ojos a nosotros para que podamos darnos cuenta que estamos mal, que necesitamos otro camino, que necesitamos empezar a buscar a Dios. Tú lo has dicho, hemos perdido valores, hemos perdido la fe, nos hemos ido por otro camino. Y yo siento que eso es un llamado de atención que Dios nos está haciendo para que volvamos al recto camino de la fe y podamos buscar otras soluciones para nuestro país, pero sobre todo para nuestros corazones, ¿no? Si no hay una conversión desde el corazón, pues muy seguramente podemos seguir en lo mismo. Podrán venir candidatos que digan ABC, que propongan esto, que propongan lo otro, pero pienso que lo que tiene que nacer es desde el corazón. Claro, muy bien, padre. Yo creo que sí hay una, digamos, una salida que tiene que ser y una respuesta que tiene que ser política, desde luego. Pero hay una salida que antecede la salida política y es la salida de lo que estamos hablando acá. Si nosotros, no, es que yo creo que esto no fue un crimen aislado, es el síntoma de una sociedad, creo yo, enferma, envenenada por la mentira, envenenada por la violencia. Hoy repasábamos en mi familia todo lo que nosotros hemos vivido de atentados, de narcotráfico, de sicariato, todas las bombas que nos pusieron cuando éramos jóvenes. Y yo siento que de alguna manera nosotros hemos dejado de llamar el mal o la mentira por su nombre y nos hemos acomodado a vivir una vida demasiado superficial, demasiado secular y sobre todo tragándonos entero esas falsas banderas de la justicia que ha permitido que el país se hunda en la impunidad y en la corrupción, en el desprecio por la vida humana. Pero sería muy cómodo quedarnos solamente en culpar a un grupo político de lo que nos está pasando. Rami, ¿tú qué opinas? Pues yo quisiera darle un poco de contexto a esta situación, y es que el asesinato de Miguel Uribe es simplemente lo último de una cadena de sucesos que yo creo que se deben leer en su conjunto. Tú mencionabas la línea que une el proceso de Uribe con el asesinato de Miguel Uribe, pero hay también otro contexto muy particular de los últimos meses. El tema este del referendo para sacar la reforma laboral, que también pareciera la constituyente con la cual quieren modificar la constitución, lo veíamos en un programa que es parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo para hacerse con el poder y perpetuarse en él, pero también cosas como las recientes declaraciones del presidente Petro, en el que dice que va a apoyar militarmente a Maduro, a pesar de que es perseguido como narcotraficante por el gobierno de Estados Unidos con pruebas. Y lo último, pues que ya es desorbitado completamente, es que el presidente de Colombia llegó a un acuerdo con el presidente de Venezuela para crear una zona binacional sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de procedimiento democrático, como cualquier tirano, par de tiranos que deciden un día, oye, ¿sabe qué? Borremos la línea fronteriza y más bien hagamos de ahí lo que se nos dé la gana. Y lo que se nos dé la gana está demostrado que es el narcotráfico y todo esto. ¿Por qué este contexto? Y es que yo creo que estamos tocando un fondo, y es un fondo muy evidente, y es el imperio de la mentira, el imperio del engaño, el imperio de la ideología, pero ya también ya con claridad el imperio del mal, porque es que estamos siendo gobernados por personas que hacen el mal abiertamente, no solo no se arrepienten, ¿sí? Sino que se alardean de sus propias fechorías, y además con una completa descuido por la ley, por las instituciones, por la democracia, y ahora, y este es el tema de Uribe, por la vida, un desprecio por la vida impresionante, y al mejor estilo de este gobierno, porque se hizo elegir con el remoquete de Colombia potencia de vida, ¿no?
Y es precisamente eso lo que más desprecian y hoy se está demostrando con claridad. Ese contexto creo que es fundamental para entender qué es la situación espiritual en la que nos estamos moviendo. Y ese sería como mi primer aporte en esta conversación. Padre, una pregunta. Esto que está diciendo Rami, eh, que lo hemos tocado aquí en varios episodios, la arrogancia del mal. El mal, muchas veces el mal opera, digamos, escondido. Hoy estamos presenciando otra cosa. Es un mal que reta, que sale a las calles, se burla y es arrogante. ¿Usted qué opina, padre? Yo qué pienso, nosotros los católicos por décadas nos hemos llamado un país católico, ¿no? Pero muchas veces pienso que esta fe se ha vivido de manera superficial, ¿verdad? Ritos vaciados, costumbres sin conversión, una fe sin moral, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lleva a hablar de Dios muy bonito, pero estamos viviendo una fe sin principios. Puede ser que los templos estén llenos, pero los corazones están vacíos. Y entonces, al no haber moral, pues todo vale. El Papa Benedicto XVI hablaba del relativismo moral, ¿verdad? Donde yo elijo mi fe a mi acomodo, a mi gusto. Entonces, esto de alguna manera hace que entre la corrupción en todos los niveles. Entonces, cuando la corrupción se normaliza, ¿cierto? Entonces, llamemos el gobierno, la justicia, eso refleja que se ha perdido el temor a Dios, ¿no? Entonces, como se ha perdido el temor a Dios, como todo vale, como no hay moral, pues el demonio actúa, como tú bien dices, a sus anchas. Pues todo vale, ¿no? Como todo es relativo, pues a mí nadie me puede hacer nada porque pues esto es lo que yo promulgo. Entonces, fíjate que aquí hay una cosa que me parece terrible porque muchos líderes se identifican hoy como creyentes, ¿no? Eh, en las campañas van a los templos católicos, se arrodillan, comulgan, ¿cierto? Pero sus actos traicionan su fe, sus actos desdicen de su ser católicos. Entonces aquí es como ¿no? A mucha gente le pasa que es como lo que dice el Evangelio, ¿no? Me olvidé exactamente las palabras, pero el Señor dice, el que me testifique delante de los hombres, yo también lo testificaré delante de mi Padre Dios que está en los cielos, ¿no? Entonces, yo me puedo decir católico, pero soy católico a mi conveniencia. Si yo soy católico según las personas que me rodeen o el ambiente donde esté o según el discurso que tenga que dar. Nosotros como católicos no defendemos la fe, no hablamos con verdad, no hablamos con valores. Por eso cuando llegan las elecciones no votamos por católicos, ¿no? Y tristemente son muy poquitos los católicos que están en el ambiente político. Entonces, si no hay católicos que estén en el ambiente político, ¿cierto? Pues, ¿por qué vamos a votar? No hay católicos políticos que estén en el ámbito político que defiendan los valores cristianos. Entonces, Sí. a mí me parece que esto es una cosa estructural de sociedad que está podrida, que está, o sea, esto ya viene de años. Esto, lo que estamos viviendo, me parece a mí que es la consecuencia de lo que hemos venido viviendo hace mucho tiempo. Ahí yo quiero hacer énfasis en una cosa que acaba de decir el padre que me parece súper iluminadora, y es que la corrupción es síntoma de la falta de temor de Dios. Y esto es clave, porque si hay un tema que nos viene persiguiendo en la política global y colombiana desde hace mucho tiempo, es la lucha contra la corrupción. Y entonces hay todo tipo de métodos y de teorías y dicen que es que esto es un fenómeno que lleva generaciones para ser modificado y entonces le meten a los niños en los colegios clases de valores y clases de ciudadanía y no sé qué. Y el resultado después de 30 años de lucha contra la corrupción es cero. No solo es Somos cero, más sino corruptos. es peor.
Sí, Así es. y ya unos niveles de corrupción que uno dice, hombre, ya esto se desborda de todo porque es que ve uno al presidente con unas bolsas de dinero en efectivo y ese es el presidente, o ve a personas Sí, que ellos mismos admitieron genocidios y delitos de lesa humanidad dictando leyes en el Congreso. Y ahí entonces dice uno, el tema de la corrupción fracasamos, como sociedad fracasamos para enfrentarlo. Y el padre nos está dando una sí, clave pero tú muy, pregúntate, Juan muy Camilo, ¿dónde nace la corrupción? Mm, claro en la falta de temor de Dios, es que es Eso fue. maravilloso. No, sí, claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Fíjate que la corrupción en Colombia empieza a nacer a principios de los ochentas, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que Pablo Escobar hubiera sido senador de la República? ¿No? Entonces, Representante, creo. miremos, por ejemplo, o representante, bueno, yo hago esta interpretación, ¿no? A mí me parece que las nuevas generaciones crecen en un país donde lo más importante es tener, aparentar, disfrutar, vivir a sus anchas. Como tú dices, Juan Camilo, sin temor de Dios. Dios ya no es el centro, Dios es un accesorio, Dios hoy es ignorado. Entonces, fíjate que muchos credos, ¿cierto? Porque pues hoy desafortunadamente hay muchos credos, ¿cierto? Han caído en en esos escándalos o se han acomodado al mundo, ¿cierto? Hoy hay iglesias de cristianos es partidos políticos, que eso como, a mí no me cabe eso en la cabeza, ¿no? Entonces, eso ha hecho que muchos pierdan el respeto a lo espiritual, que pierdan la confianza. ¿No? Ahora, por otro lado, hay un tema también que es muy importante, es el de la familia. Todo este tema de fractura social viene cuando se fractura la familia. Entonces, en nuestro país hemos vivido pues la guerra, la violencia, el secuestro, ¿no? Entonces, el Papa Benedicto XVI hablaba que la familia es el eje central de la sociedad, porque en la familia la persona empieza a ser persona. En la familia el ser humano es donde comienza a conocer a Dios, ¿cierto? En la familia es donde se transmiten los valores de la fe. Y esos valores de fe, al no haber familia hoy, pues hace que de alguna manera la sociedad se desquebraje porque no hay individuos que transmitan valores y que transmitan fe. Entonces, todo esto viene de atrás, ¿no? De los años 80, donde Pablo Escobar acostumbra a nuestra sociedad colombiana que todo se compra con dinero. Entonces, al haber esta facilidad de la corrupción, ¿cierto? Pues me parece a mí que no hay líderes espirituales y líderes políticos porque las nuevas generaciones vienen acostumbradas a un modo de pensar, a un modo de vivir. Llegan a una sociedad donde lo que ven es corrupción, mentira, donde lo que importa es vivir bien, placenteramente, donde lo que digan arriba los políticos o lo que diga la fe o la religión, pues a mí no me importa, a mí lo que me importa es vivir a mis anchas, ¿no? Entonces, fíjense que muchos líderes políticos y religiosos han o hemos fallado en dar ejemplo, ¿no? Algunos incluso han buscado fama, poder, dinero, ¿no? A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, este señor que se hace llamar todavía padre, que ya no es padre, es el señor dinero, ¿no? Mm. Que entonces empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de los sacerdotes, del papa. Entonces, pues una cosa es su vida y una cosa es lo que él vivió, otra cosa es la fe. Entonces, de alguna manera, estas son las personas que hoy estamos siguiendo, ¿no? Pero a mí me parece pues que no todo está perdido, ¿no? Y esa es la pregunta primera que tú me hacías, Gabriel, porque todo esto que parece malo nos debe llevar es a la esperanza, ¿no? Porque me parece que todavía hay un remanente fiel, personas que oran, personas que sirven, personas que luchan por la paz, personas que siguen predicando la verdad, el amor y la justicia. Y me parece que esto es lo que ha pasado con Miguel Uribe.
que nos ha llevado a despertarnos, a darnos cuenta en qué estamos, cómo estamos viviendo y a unirnos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos han unido en la oración, de volver a mirar a Dios, de volver a buscar a Dios, de buscar, ahorita Juan Camilo decía, pues que este gobierno nos ha llevado al odio, a despedazarnos, a la destrucción. Y este es el momento de volver los ojos a Dios con los antivalores del mundo, que es el amor, la paz y el perdón, que solamente lo puede dar Dios para colocar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Porque si no tenemos puesto nuestro corazón en el Señor, ahí sí, como dicen los españoles, apague y vámonos. Sí, de acuerdo. Ahí, yo quisiera de todas maneras preguntarle, padre, por lo siguiente. Yo la semana pasada tuve, a raíz del episodio que hicimos sobre Álvaro Uribe, sobre el fallo injusto a Uribe, eh, con alguien, digamos, cercano, estuvimos discutiendo el episodio, que lo vio, que le gustó, pero que decía que de todas maneras la propuesta que nosotros terminábamos haciendo no creía mucho en ella. La propuesta que nosotros terminábamos haciendo era que esto no se iba a salvar con una racionalidad jurídica, ni siquiera con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni con una segunda instancia, pues porque en el fondo hay que reconocer que la justicia en Colombia está infiltrada y hay mucha gente de izquierda y tristemente es así y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, que la verdad es que no podemos confiarnos ni garantizar de que la segunda instancia vaya a fallarse la justicia en favor de Álvaro Uribe. Pero esta persona me decía, y nosotros terminábamos diciendo el episodio, que ya el barquito de la racionalidad jurídica se había, digamos, hundido y que lo que tocaba ahora realmente era pedir perdón como sociedad, que era el único, Dios es el único que nos puede salvar de esto que estamos viviendo. Es porque es una crisis tan profunda, tan honda, que no hay otra salida. Y esta persona me decía, pero eso es solamente viable para la persona que tiene fe, porque en el fondo el reclamo de esta persona fue ese. Es que en el fondo el reclamo es que yo no tengo la fe que ustedes tienen y entonces yo la verdad es que no veo eso. Y su propuesta era, no, lo que tenemos que hacer es decirle a Belardo y a Vicky que se unan y a María Fernanda Cabal y a todos los candidatos que se unan en una sola fuerza política y toda esa fuerza política vamos a arrasar el próximo año en las elecciones y borrón y cuenta nueva. Yo, sin embargo, no creo que eso es así. ¿Usted qué piensa, padre? Pues mira, seguramente que hay una solución humana. Seguramente que si los de derecha o centro derecha y derecha se unen y hacen una sola fuerza, pues seguramente pues Colombia va a tener otro tipo de presidente y está bien. Pero aquí lo importante no es que si nos unimos o que si los políticos se unen o no se unen, porque aquí me parece que lo que está en juego es las almas, ¿no? Nosotros a veces, era el Evangelio de ayer domingo, San Lucas decía, no temas, pequeño rebaño, ¿no? Y entonces, fíjense que cuando la Virgen, perdón, cuando San Gabriel se le aparece a la Virgen, San Gabriel se le aparece diciéndole, no temas, ¿no? Y cuando el Señor envía a Pedro a su apostolado, el Señor le dice a Pedro, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros no tenemos como esa visión sobrenatural. Tu amigo sí, puede ser que no tenga fe, y eso es lo que pasa cuando no tenemos fe. Y eso es lo que le está pasando al país, que no hay fe, que no hay Dios, que no hay una providencia, que no hay una confianza en Dios, ¿no? Eh, Ayer el Evangelio nos hablaba que estemos en vela porque no sabemos a qué horas llega el ladrón, ¿cierto? Entonces, fíjate que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Tú sabes cuándo naciste, pero no sabes cuándo te vas a morir. ¿Quién no dice que esta noche te mueras o que yo me muera hoy? No sabemos, puede ser que sí, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Miguel Uribe iba a morir hoy a la 1:56 de la mañana? Nadie se lo imaginaba. Todos pensábamos, yo tenía la firme esperanza de que Miguel Uribe iba a salir de esta, pero no salió, ¿cierto? Dios tenía otros planes. Entonces, claro, comprender, entender los planes de Dios no es fácil. Se entienden en la medida en que yo me abandono, en la medida en que yo coloco al Señor como mi Dios, como mi Señor.
Y esto es lo que me parece a mí Dios nos está pidiendo como sociedad colombiana, que volvamos los ojos a Él, que le permitamos obrar, ¿no? Dios obra cuando se lo permitimos. Vuelvo al ejemplo de la Virgen María. ¿Qué hubiera pasado si la Virgen María hubiese dicho que no? Pues no estaríamos aquí sentados. Sí, de acuerdo. No, no hubiera habido salvación y redención, ¿no? Porque la Virgen dijo que no. Entonces, el Señor espera correspondencia de nosotros. El Señor quiere que nosotros correspondamos con nuestra vida, pero sobre todo con el corazón, a sentir al plan de Dios, que no lo veo, que no lo entiendo, que uno puede decir, Dios mío, pero en este país tan desastroso que tenemos hoy, ¿cómo va a obrar Dios? ¿Cómo lo va a restaurar? Pues Es Dios que, puede, Dios padre, puede, porque es Dios. Si nosotros se lo permitimos, si le decimos, Señor, hágase tu voluntad, el Señor lo hace. Es claro, fe. exacto, pero entonces, y otra persona se me acercó con este argumento, que es un poco lo que usted está planteando acá, y es que, porque usted planteaba que el millón de rosarios por Colombia o el 10%, que por lo menos fueran, no sé, creo que eran 5 millones lo que hacíamos la cuenta el otro día. Sin embargo, esta persona también me decía que si Dios tiene en cuenta un número, en el sentido, hay una parte en el Evangelio que él habla del número, que es en el Antiguo Testamento, cuando creo que es Abraham, cuando iba a acabar, creo que era con Sodoma y Gomorra. Y Sí. Abraham le pide que si, bueno, que si quedan 50 justos, y si son 40, y si son 30, que si los salvaba, que no los destruyera. Pero esta persona me decía un poco eso, me decía, si seremos la suficiente, si tendremos el suficiente número para que Dios nos escuche, y eso está ligado también con otro argumento que es muy humano, porque, claro, usted decía ahora con toda razón, no sabemos los planes de Dios, que es muy, y que está ligado con lo que yo siempre pregunto acá, ¿será que ya tocamos fondos? ¿Será que ya pagamos o estamos pagando y no? Y Dios va a estar lo suficientemente, digamos, dispuesto ya a perdonarnos como país, así no esté todo el país unido. Yo siento que sí ha habido una mayor cantidad de personas que se han venido acercando a Dios a raíz de lo que ha pasado con Miguel Uribe y también con Álvaro Uribe, con el fallo injusto. Pero esto, ¿cómo lo ve usted? El tema del número, de la cuantificación de las almas, porque si uno ve, a ver, y se lo digo también desde una perspectiva como de abogado del diablo, uno se mete a estas discusiones en X o en Twitter y uno se da cuenta que todavía hay mucha gente que apoya a ese gobierno de izquierda. ¿Usted cómo ve todo esto de los números, padre? Pues mira, es que o sea, es como, a ver, yo te voy a poner un ejemplo que me parece a mí un poco macabro, ¿no? Pero ¿qué tal nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho? Bueno, si hay 10 millones de personas en el mundo que crean en mí, pues yo me hago hombre, voy al mundo, muero en la cruz y lo redimo. Pero si no Ujú. hay 10 millones, pues que se jodan, ¿cierto? Entonces fíjate que nosotros no podemos, eh, o sea, no sé cómo decirlo, no podemos pensar en Dios a lo humano, porque no podemos humanizar a Dios, ¿no? ¿Cierto? Es como, cuentan una anécdota de San Agustín, que San Agustín un día estaba pensando en la Santísima Trinidad porque él quería abarcar, comprender los misterios de Dios y iba caminando por la playa y se encontró un niño que estaba abriendo un hueco en la playa y echando agua, ¿no? Y entonces llega y le pregunta a Agustín al niño, ¿y qué haces? Estoy metiendo el océano en este hueco. Y San Agustín se ríe, ¿no? Dice, pero ¿qué te pasa? Pero qué niño tan tonto, ¿cómo vas a pretender meter el océano entero en un huequito en la playa? Y le dice el niño, Agustín, de la misma manera no puedes meter a Dios en tu cabeza. Era el niño Dios que se le había presentado a San Agustín en ese niño, ¿cierto? Entonces, claro, comprender a Dios desde nuestra racionalidad humana es muy complicado, ¿cierto? Hay una encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón, que dice que la razón ayuda a la fe, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ahora que tú ponías el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento, yo te pongo el ejemplo del pueblo de Israel en el Éxodo, creo que es el capítulo 2 donde el pueblo de Israel ya ha huido al desierto y en el desierto clama a Dios.
¿cierto? Porque se están muriendo de hambre, porque no tienen que comer, porque para qué se los llevó allá al desierto, si antes vivían mejor, ¿no? Entonces, fíjate que Dios llama a Moisés y le dice, ¿no? Que si Israel clama al Señor con amor, Dios lo escuchará a su pueblo y los llevará por el desierto. Entonces, ¿qué pasó? Los llevó por el desierto, había una nube de día, otra nubecita de noche, les dio el maná y los llevó hasta la tierra prometida. Pero porque clamaron a Dios, porque tuvieron fe. Entonces, me parece, Gabriel, que aquí no es de números. Muchas veces le he escuchado a algunos videntes que han dicho que así hubiera una persona con fe, el Señor hubiera muerto en la cruz, solamente por uno, porque valía la pena, una sola alma, ¿cierto? Entonces, fíjate que es que aquí es más cuestión de amor. Es que nosotros no hemos entendido que la fe es amor, ¿no? ¿Por qué el Señor se hace hombre? ¿Por qué Dios muere en la cruz? ¿Por qué la redención? Por amor, ¿no? Tú que eres papá, ¿no? Si tu hijo está en peligro, tú serías capaz de dar por ese hijo todo, incluso hasta tu vida, porque es que es tu hijo, porque lo amas. Lo mismo el Señor, ¿no? Entonces, para que Dios actúe, ¿no? Nosotros se lo tenemos que pedir a Dios, ¿cierto? Se me viene ahora también del Antiguo Testamento en la época de los jueces, ¿no? El pueblo se alejaba de Dios, el pueblo sufría bajo sus enemigos porque venían los amonitas, venían los amorreos, venían los jebuseos, venían pueblos y les daban unas muendas y los trataban mal y se llevaban las mujeres y las violaban y les quitaban las tierras. Entonces el pueblo estaba, pues Señor, mira cómo nos tratan, ayúdanos. El pueblo empezó a clamar al Señor, ¿no? Misericordia. Misericordia. Entonces, claro, clamaron los hijos de Dios, ¿cierto? Y entonces Dios, ¿qué hizo? Pues empezó a mandar jueces como Débora, Gedeón, Sansón, que fueron de alguna manera liberando al pueblo, ¿no? Entonces Dios actúa cuando se lo pedimos, pero se lo tenemos que pedir por amor, ¿cierto? Entonces, fíjate que el pueblo se está dando cuenta de eso, ¿no? Todas estas cadenas de oración. Es muy bonito ver cómo la gente se agolpaba en la clínica Santa Fe a rezar el rosario por Miguel Uribe. Todas esas cadenas de oración a lo largo y ancho del país. Entonces, fíjate que, claro, que atenten contra un ser humano es malo, pero mira también las cosas buenas que saca De Dios acuerdo. de esa acción que es mala, De ¿cierto? acuerdo, sí, de acuerdo. Rami, yo quería, porque con Rami hemos hablado mucho el tema de la injusticia, de la rabia, de la impotencia que una vez se siente, de la desesperanza. Rami, cuéntanos, ¿tú cómo ves ese tema? Sí, pues, a ver, es que quisiera proponer una visión diferente de la que estás diciendo, porque me da vueltas en la cabeza esa pregunta que haces de hasta cuándo tendremos que sufrir para que Dios actúe, ¿sí? Que de alguna manera resuena con algo que yo pensaba hace mucho tiempo y era que efectivamente, pues, parte de la redención o de la experiencia de conversión tiene que ver con reparar los pecados que uno ha hecho. Pero yo hoy pienso diferente y es que no, no es que nosotros estemos reparando por los pecados que hemos cometido como nación. Yo creo que eso es independiente. Los pecados que hemos cometido como nación los resolveremos después, el día del juicio. Cada uno por individual sabrá qué habrá hecho y tendrá que responder por sus pecados. Yo creo que estamos la etapa del hijo pródigo durmiendo entre cerdos. Y es que necesitamos llegar a un punto en donde realmente reconozcamos que hemos fallado, que hemos fracasado, que somos incapaces de determinar nuestro propio destino como nación, que lo que hemos hecho ha sido terriblemente engreído e iluso, porque hemos creído que nuestras propias soluciones son las que funcionan y por eso este tema de lo que te decía tu amigo de que es que hay que unir a este y al otro y no sé qué, eso ya lo hicimos. Eso lo hicimos y terminó elegido Santos. Eso ya lo hicimos y terminó elegido Duque.
Eso no es por ahí, es que unir a la derecha no resuelve nada, resuelve un tema electoral, pero el problema es después, porque si nos unimos en torno a una persona que no nos lleva como nación a Dios, que ese es el objetivo central de un líder político, llevar a su nación a Dios. Si no elegimos a uno que haga eso, nos va a dar la misma. Podemos elegir a 20.000 María Fernanda Cabales o a 5 Migueles Uribe, si es necesario. Pero es que esto no es un tema de estrategias políticas, es un tema de lo que el padre está diciendo, que es la conversión de corazón. Y ahí es donde entonces sí recojo lo que me estás preguntando, Gabriel, y es que yo creo que este clima que está generándose, que arranca por una grave injusticia, si todos estamos percibiendo una grave injusticia, como matan a un muchacho joven que además su madre había sido asesinada por el narcotráfico, o sea, se le está repitiendo a esta familia la misma injusticia una y otra vez, y en el camino está Colombia quedándose sin líderes políticos que podrían dar alternativas y soluciones. Pero por el otro lado está esta sensación de impotencia, ¿no? Y es que no podemos hacer nada porque ni el gobierno hace nada, ni los líderes hacen nada, ni nos muestran alternativas, ni hay nada que nos lleve en el corazón y que diga, "Oh, hombre, por ahí es, ¿sí?" Y en este momento, entonces, caemos, tenemos la tentación de caer en la desesperanza. Y yo creo que todo esto son síntomas de una enfermedad espiritual. No es nada distinto al proceso que vive el hombre o el pueblo de Dios cuando se aleja de Dios. Si nos ponemos a revisar, por ejemplo, en la Biblia, es el mismo fenómeno que tiene el pueblo de Dios, Israel, esclavizado por Egipto, cuando ya le están matando a los primogénitos y se salva Moisés milagrosamente. Ya están totalmente subyugados, totalmente esclavizados, y ahí entonces el pueblo de Dios dice, no, ¿qué más mal nos va a pasar? Pues qué más mal nos va a pasar es que si ustedes, es decir, respondo a las dos preguntas. Esta clima de incertidumbre que nos lleva, que nos tiende a la desesperanza, lo que muestra es que, por el contrario, Dios no está esperando que nosotros reparemos nada. En realidad no es eso lo haremos después. ¿Sí? Habrá tiempo para reparar seguramente mucho en el purgatorio. En este momento lo que Dios está esperando es lo que decía el Padre, y es que realmente volvamos a Él, que tornemos a Él, que pongamos nuestro corazón de presente. No importa lo que hayamos hecho como nación, no importa lo que hayamos hecho como individuos, y eso lo digo yo desde mi experiencia, es decir, yo no soy propiamente la persona con la vida más transparente y cristalina y cristiana de los tres que estamos hoy reunidos, pero sí he experimentado que una vez yo me he rendido ante Dios, la sanación, el perdón, la restauración que Dios ha hecho en mi corazón es evidente, y eso no depende del tamaño de mis pecados. Y lo mismo pasa con Colombia. Colombia puede llegar a la misericordia de Dios solamente con un acto de piedad bien hecho desde el corazón, un acto de contrición real y profunda de todo Colombia ante la enormidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que sí es esa la oportunidad que Dios necesita o que está esperando para realmente actuar con poder, con fuerza, para renovar nuestra nación. Sí, fíjate que yo te escucho y se nos olvida lo que la Virgen nos ha pedido en sus apariciones, que nos consagremos a ella, que recemos el rosario. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el hoy de nuestra vida y queremos que Dios actúe ya de la manera que yo quiero y como yo quiero. Y resulta que nosotros tenemos que aprender a vivir en la eternidad de Dios, porque Dios no está sujeto al tiempo, ¿cierto? Su calendario es totalmente diferente al nuestro, pero es un calendario perfecto. Las cosas se dan en el tiempo de Dios. Y me parece que nosotros lo que estamos viviendo es una purificación, ¿cierto? Todo a ver, Dios saca de lo malo cosas buenas, de una muerte, de una separación, de una quiebra económica, ¿no? Así como cuando nosotros metemos la pata en un pecado mortal, siempre viene un arrepentimiento y una nueva conversión. Lo mismo le está pasando a Colombia, ¿cierto? Fíjense que Dios no siempre actúa en la manera que queremos
cuando queremos y como quisiéramos que actuara Dios, porque si no, Dios no sería Dios, ¿cierto? Muchas veces no le dejamos actuar a Dios y no nos damos cuenta que Dios está actuando. Es como en el Evangelio cuando van en la barca y van atravesando el lago de Genezaret y dice que el Señor estaba dormido, ¿no? Pues el Señor estaba actuando, ¿no? Entonces se levantó y les calma la tempestad y le dice, hombres de poca fe. Y eso nos pasa a nosotros porque todas las cosas que suceden tienen un porqué. Dios purifica siempre, Dios está preparando para cosas mayores. Y todo lo, o sea, el señor Petro piensa, yo no sé si aquí se puede hablar así muy abiertamente, pero el señor Petro piensa que es el rey y que nadie lo va a tumbar y que él está por encima de Dios y la ley, y pues no, ¿no? Y la historia nos ha mostrado Hitler, Stalin, Napoleón, Nerón, pensaban que eran eternos, que podían, ¿no? ¿Y cómo terminaron? Pues terminaron mal. Y este señor también va a terminar de la misma manera, porque nadie está por encima de Dios. Y Dios tiene sus tiempos, ¿cierto? Y al final, como dice la Virgen, al final mi inmaculado corazón triunfará. Entonces fíjense que no son nuestras propias fuerzas, es nuestra obediencia, es atender y corresponder a esa llamada que Dios nos hace de corresponder a Él. Entonces toda esta situación que estamos viviendo, lo de Miguel Uribe, la guerra interna, la corrupción, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Pues hace parte de un plan de Dios de purificación interior para hacernos volver los ojos a Dios. Y estamos volviendo los ojos a Dios poco a poco, ¿cierto? Muy bien. Serán meses, serán años, no sé cuánto tiempo, pero estamos volviendo los ojos a Dios. En estos días estaba mirando, y perdón si me alargo, hay una santa que vivió en Colombia y que murió en Ecuador. Ella era suiza y se llamaba Santa Bernarda Butler. Y ella tiene unas profecías sobre Colombia, ¿no? Que son las mismas profecías de lo que hablan los mensajes de Felipe Gómez en estos días sobre que Colombia será luz para América Latina, que Colombia será ejemplo para el mundo. No sé qué va a hacer Dios, no sé cómo va a actuar Dios, pero sé que será algo grande, porque Dios hace las cosas a lo grande, ¿no? Pero hay Con, que tener fe en eso. con la lógica de Dios que siempre escoge lo peorcito o lo que uno cree que es lo más malo y sin embargo hace maravillas. Que esto lo hemos visto aquí con la historia de los santos y de los mismos apóstoles. Eso es Claro, cierto. claro, es que si tú miras los apóstoles, ¿quiénes eran los apóstoles? Pues uno era un ladrón, Judas era un ladrón, Mateo era un niño bonito de familia rica, pero que también venía de una familia aristócrata que no era muy transparente, que eran ladrones, ¿no? Pedro era un tipo cascarrabias, iletrado, egoísta, egocéntrico, narciso, ¿no? Claro, Y entonces, claro, el estar, o sea, ¿qué hizo que estos hombres fueran santos? Pues su conocimiento del Señor, su dejarse permear por el Señor, ¿no? sí. Pedro negó al Señor, como lo hacemos nosotros, pero Pedro aprendió de su error y amó al Señor. Muy bien. Padre, yo diría que, o Rami, una primera gran conclusión que uno puede sacar de lo que llevamos hasta ahora es que no nos quedemos, digamos, en la indignación o en el dolor, porque quedarnos en la indignación o en el dolor no va a cambiar absolutamente nada. Que el mal, digamos, se derrota con el bien, pero que ese bien no es un concepto, digamos, abstracto, sino que tiene un rostro, tiene un nombre propio, que es Jesucristo o que es Dios hecho hombre, que es Dios o que es la Santísima Trinidad, y que lo que Colombia necesita, digamos, no es un pacto por la paz redactado por burócratas, sino que necesita es un pacto con Dios, un retorno masivo a la oración, y yo me atrevería a decir a la confesión, a la Eucaristía, ¿no? Porque cuando un pueblo, y lo dijimos en el episodio pasado, se arrodilla ante Dios, ningún tirano, ninguna mafia, ningún sistema corrupto lo va a arrodillar. Yo creo que esa sería una primera conclusión. Rami, ¿tú qué piensas? Claro, no. Además de eso,
yo creo que nuestro Señor providencialmente nos está dando alternativas. Y más bien le devuelvo la pregunta es al padre Daniel, y es que en mi corazón sí está muy claro que la gran oportunidad que nos está dando Dios para enfrentar esta terrible situación está en esta iniciativa del millón de rosarios, padre. Yo creo que es por ahí la solución. Yo creo Sí, que efectivamente cuando los colombianos nos logremos unir a una sola voz en un acto de piedad como el millón de rosarios, y le clamemos a Dios por piedad, ahí va a haber milagros. Entonces quería sí. preguntarle, padre, cuéntenos un poco cómo va, ya lo hemos oído en los episodios pasados, cuál era la iniciativa, pero cuéntenos un poco nuevamente de qué se trata, cómo va y cómo lo ve usted y cómo se ha ido estructurando. Yo te respondo de esta manera, no sé si es la mejor manera, pero es lo que se me viene a la cabeza. Lo hablaba contigo hace unos días, Juan Camilo. Uno se pone a escuchar a a los candidatos presidenciales que hay y todos es hablar mal del gobierno, ¿no? Pero nadie tiene algo diferente que ofrecer. Y el que venga va a ser más de lo mismo, ¿cierto? Eso a mí que me dice que la confianza no está, o la salvación o la esperanza nuestra no viene del próximo presidente, sea quien sea, del partido que sea, que la paz y la justicia no la va a traer un partido político, ¿no? Que la justicia pues no va a llegar por un plan económico, porque se firme una paz, porque la firme el ELN, porque la firme eh, las FARC, porque hagan la pantomima que se hizo en el año 2017, creo que fue, ¿cierto? Sino porque coloquemos nuestra confianza y nuestro corazón en Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es lo que ha despertado Miguel Uribe, la confianza en Dios. Y fíjense que eh, el cielo nos ha dicho de muchas maneras que esto es el arma con que se derrota el mal, que esto es un arma poderosa, que esto es un arma que para guerras, que esto es el arma con el que vamos a tumbar el comunismo. Pero desafortunadamente no le escuchamos a Dios. Y la Virgen lo ha venido diciendo en La Salet, en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, en Akita, y ahora en Medjugorje, ¿no? Y no escuchamos, ¿no? Porque el llamado de Dios siempre es el mismo, a la conversión, a la oración. Porque el cielo, ¿qué es lo que quiere? Pues nuestra salvación, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos, era lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. ¿Tú quieres cambiar el mundo? Cambia tú primero. Y cambia tú primero significa volver tú tus ojos a Dios. Es volver tú tu corazón al Señor. Entonces, respondiendo más concretamente a tu pregunta, Juan Camilo, esta iniciativa del Millón de Rosarios es una iniciativa que de alguna manera quiere responder ese llamado del cielo de volver los ojos a Dios, de decirle a los colombianos que esta es la solución a los males que estamos viviendo, que nos dejemos tocar el corazón. Y yo en esto he visto algo muy providencial porque las personas que han llegado a esta campaña no ha sido porque yo las haya llamado, han llegado, ¿no? Y esto es algo que ha venido creciendo, 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 ¿no? Ahora, no, hoy esta tarde mi mamá en el almuerzo me decía que un tío mío se fue a Estados Unidos hace unos días y que en una comida que estaban ahí con unos colombianos, un señor estaba contando que había un padre que le parecía muy chévere, que tiene una iniciativa muy bonita en Colombia de rezar el rosario, que le había hecho él volver la confianza en Dios porque él creía que nada podía hacer cambiar a Colombia en estos momentos y que ese rosario le había devuelto a él la paz. Y entonces le dice, usted debería conocer a ese padre, ¿no? Y dice, pues que ese padre yo lo conozco porque es mi sobrino, ¿no? Entonces, imagínense una anécdota chiquita, ¿no? ¿Y cuántas anécdotas habrá por ahí, ¿no?
Entonces lo que tú decías ahora, Juan Camilo, somos nosotros cauces, ¿no? Nosotros burros, pobres pecadores, para que el Señor obre a través de nosotros, de este programa, de las personas que nos están escuchando o de los que nos van a escuchar más adelante, ¿cierto? Entonces, ahorita Gabriel, tú decías que una gran conclusión, pues yo pensaría que la gran conclusión de este programa es que a pesar de las dificultades que vemos, Dios actúa, que a pesar de lo que estamos viviendo en este momento, nuestra esperanza es Jesucristo, que a pesar de la tristeza y de lo que está pasando en este momento, nuestra confianza tiene que ser nuestro Señor, porque si no es Él, entonces ¿quién? ¿No? Y que debemos de clamar al cielo con esta arma que se llama rosario para que Dios actúe, porque si Dios no podrá actuar. Es como yo, si yo no busco a Dios para confesarme, pues voy a seguir en mi pecado y no voy a estar en gracia. Soy yo el que busco la gracia de Dios, el que voy a confesarme, el que voy a la misa, el que voy a comulgar, el que voy a rezar. Si yo no busco a Dios y si nosotros no buscamos a Dios como pueblo, pues Dios no nos va a bendecir, me parece a Cierto. mí. Padre, y una de las grandes enseñanzas, por ejemplo, que yo vi en todo esto, que veo en todo esto, y que admiro profundamente es a la esposa de Miguel Uribe, María Claudia. Hoy, por ejemplo, el Sí, centro de sus explicaciones ante la prensa es la centralidad es Dios. Y eso a mí me marcó el alma. Dentro de su dolor, ahí ve uno una persona que tiene a Dios en el centro de su corazón, Padre. claro. Entonces fíjate que ella cuando estaba entrando al Congreso le hicieron una entrevista y primero estaba tranquila, ¿no? Sobria. eh, Y En ella paz. dijo, sí, tenía paz en su corazón y habló con amor, no habló con rabia, ¿no? Yo siento que lo único que le faltó decir, porque todo lo dijo perfecto, fue que ella perdonaba a los asesinos de Miguel Uribe. Me parece que eso fue lo único que le faltó decir, porque ella decía que Dios había transformado su corazón, que ella pedía que no hubieran revanchas o que hubieran malos sentimientos, sino que ella llamaba al amor y a la reconciliación. Y eso solamente lo puede decir alguien que ha encontrado a Jesucristo. Total. Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho. Algo malo, como es el atentado a Miguel Uribe, va a sacar muchos frutos. Esta mujer, ¿no? En su dolor ha encontrado a Dios, ha encontrado luz, ha encontrado esperanza. Y esa misma luz y esa misma esperanza es la que nos llama a Dios a encontrar en medio de este dolor por la pérdida de Miguel Uribe, porque él ha sido el eslabón para que Colombia se una y para que Colombia clame al cielo la verdadera paz. Muy bien. Padre, muchas gracias. Yo creo que estamos terminando un muy buen episodio de reflexión, de recogimiento. Yo quisiera que Rami nos anunciara, porque creo que vamos a tener unos espacios con usted muy importantes acá en Disertum X. Rami, Sí, la verdad es que este episodio no lo teníamos planeado, obviamente fue Un producto de las abrebocas. circunstancias actuales, pero como son las cosas de Dios, veníamos desde hace varias semanas, desde que el Padre nos aceptó la invitación de venir acá y desde que nos unimos formalmente a la iniciativa del Millón de Rosarios, conversando de una cosa bien interesante, y es que nosotros en este programa hemos hecho el ejercicio académico e intelectual de la revisión de la mentira, de las ideologías, de cómo todo esto finalmente termina persiguiendo es a Dios y sacando a Dios del hombre. Eh, y de cierta manera sentíamos que veíamos con claridad que hay un trasfondo espiritual, pero pues Gabriel y yo no somos ni teólogos ni doctos en el tema, sabemos lo que sabría un católico normal o de pronto un poquito más instruido porque nos ha tocado guerrearla, pero no tenemos la autoridad de quien ha digamos, estudiado esto académicamente en profundidad, pero sobre todo de quien vive la realidad de la fe en el día a día, en la labor sacerdotal. Y sin quererlo, pues lo estábamos pidiendo, pero sin quererlo, nos aparece la compañía del Padre, que es un buen amigo de hace muchos años,
de estas luchas y nos dice, vea, yo también por mi parte tengo en mi corazón esto y entonces nos compartió un documento muy serio y muy concienzudo que hizo y descubrimos que podemos hacer como una serie, un especial en Disertumex con el padre, que podría ser retransmitido en los canales del padre, y bueno, y ahí ya son detalles ya de edición que vamos a ir resolviendo sobre la marcha, pero les anunciamos que viene dentro de unas semanas un especial de varios capítulos, por ahora están 5, pero pues uno nunca sabe porque es que la riqueza de hablar con el padre y lo entretenido que es esto es enorme, entonces seguramente se nos van a ir ocurriendo más cosas, pero vamos a tener entonces dentro de unas semanas 5 capítulos dedicados a esta reflexión sobre qué nos está pasando desde la ideología, desde la política, desde el comunismo, desde todos estos temas que hemos ya debatido desde un punto de vista académico, pero con la belleza de tener aquí al padre Daniel Bustamante para que nos haga la reflexión del trasfondo espiritual, que yo creo que lo bonito como experiencia evangelizadora, autoevangelizadora de este programa es que Gabriel y yo, por la obviedad de los hechos, por la fuerza de las circunstancias, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente de esto nos saca Dios y esto solo tiene sentido, o sea, todo este desarreglo solo tiene sentido porque a través de esto nuestros corazones se ablandan y podemos dar fe de que en Disertumex nuestros corazones se han ido ablandando y qué bueno que sea este el momento de contar con la guía del Padre. Entonces vamos a tener ese especial. Padre, muchísimas gracias por su intervención, por su amistad, por su apoyo, porque nos está ilusionando con que este programa va a tener un contenido mucho más profundo del que ambicionábamos nosotros desde el principio. Muy bienvenido y le quiero dar la palabra a usted al final para ver si nos regala una bendición a nosotros y a nuestros Pero oyentes. antes de eso, padre, de todas maneras, claro, importantísimo y estamos muy contentos con este apoyo y con esta serie que viene. Incluso los temas son espectaculares. Se tocan temas de filosofía política. Va a haber una reflexión muy interesante, no solo teológica, sino en torno a unos temas extraordinarios. Pero también no quiere decir que Rami se haya olvidado yo de nuestros propios episodios. Ya, por ejemplo, tenemos uno sobre la censura, tenemos otro sobre el comunismo, que hemos adelantado bastante, pero que no, con lo que ha pasado en Colombia no hemos podido publicarlos aún. Tenemos también uno ya grabado sobre la vida de los santos, que iba a ser publicado hoy, pero desafortunadamente, pues estos hechos nos han cambiado un poco el orden que teníamos. De todas maneras, yo simplemente para despedir, es que nosotros no podemos devolverle la vida a Miguel Uribe, pero sí podemos decidir que su muerte no vaya a ser en vano y que esto sirva para que nos despertemos de este letargo, para que no sigamos vendiendo nuestra alma a esas promesas políticas, para que no sigamos aplaudiendo leyes contrarias al derecho natural, a la moral, de manera que no callemos, sigamos avanzando. Padre, de nuevo muchas gracias y por favor si nos da una pequeña bendición. No, gracias a ustedes por la invitación, por poder compartir estos temas que me gustan mucho. Y también decirle a las personas que nos escuchan o nos vayan a escuchar que podemos decirnos católicos, pero tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Y me parece que estos espacios están dados para que, pues primero nos formemos, para que conozcamos, para que tengamos criterio, ¿verdad? Y para que nosotros pues podamos conocer y amar mejor nuestra fe. El Papa Juan Pablo II decía que la fe nos impone, que la fe se propone. Y lo que estamos haciendo aquí es una propuesta, ¿no? De fe. Puede ser un pedacito de la fe, pero me parece que nos va a ayudar mucho y más en estos momentos que estamos viviendo de tanta confusión. Y pues nada, damos la bendición y muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, los guarde y los acompañe siempre. Amén. 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 Muchas Gracias, gracias. Padre. Gracias a todos. Buenas noches. Bye bye. Si este proyecto te gustó,
Suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.